compartir. Me llamo Caleb y llevo 3 años aquí con mi familia, con mi mujer Karina y mis 3 hijas. Bueno, una de ellas lleva 2 años con nosotros, pero los demás, 3 años aquí en Madrid. Y sí, formamos parte de un equipo misionero aquí. Y es un gran privilegio estar aquí con vosotros. Gracias a Peter, que está en Portugal esta noche, pero gracias a todos vosotros también por poder compartir con vosotros. Eh, yo tengo una visión de ver una iglesia sana plantada en el centro de Madrid, y es por eso estamos aquí. Queremos ver más iglesias y queremos formar parte de un equipo de plantación de iglesias, una iglesia que sea sana, una iglesia que haga discípulos de Jesús, que planta otras iglesias y tal. Y para hacer esto tenemos que conocer muy bien el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de salvación para todos los que creen. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicar en una iglesia, me gusta predicar el Evangelio, predicar algo sobre el Evangelio. Y esta noche me toca primero de Timoteo, capítulo 1, 12 a 17. Y el sermón tiene el título de Cristo vino para salvar. Pero ¿por qué predicar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué es importante tener claro qué es el Evangelio en la plantación de iglesias, en la vida de un cristiano? ¿Por qué es esto importante? Porque voy a proponer que es muy importante tener claro el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio suma por qué vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? ¿Y por qué me importa? En nuestra predicación hoy vamos a ver por qué el Evangelio es importante, por qué vino Cristo y por qué nos importa. Jesús vino a salvar a los pecadores y yo soy un pecador. Nosotros somos pecadores. Y pecado es una palabra muy fuerte en la cultura hoy en día, pero creo que es importante que lo tengamos muy claro, que somos pecadores y Cristo vino para salvar a los pecadores. Y vamos a estar en 1 de Timoteo, capítulo 1, 12 a 17. Así que, por favor, acompáñame a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, empezando en versículo 12, dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel y me puso en el ministerio, aun y cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Sin embargo, hallé misericordia, porque lo hizo debido a mi ignorancia y falta de fe. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto que digo es muy cierto y digno de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso hallé misericordia, para que Jesucristo mostrara primero en mí todo su clemencia, así ser ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Vale. En primer lugar, en este texto, Pablo nos da su testimonio. Y quiero estudiar un poquito del testimonio de Pablo, porque luego nos va a ayudar a entender el texto. No sé cuánto sabe sobre Pablo, pero es una de las figuras más importantes de la Biblia. De hecho, escribió más de una docena de las cartas de los libros que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
plantó muchas iglesias, fue el barro del Evangelio desde el momento de su conversión hasta el momento de su muerte. Y mientras Pablo escribe esta carta a Timoteo, está acercándose al final de su vida. Y está comunicándose con Timoteo, con uno de sus discípulos muy cercanos. Y lo más importante para Pablo es el Evangelio de la gloria de Dios que le ha sido confiado y está pasando las buenas noticias del Evangelio a Timoteo. Y Pablo nunca ha perdido la maravilla de las buenas noticias de que Jesús vino para reconciliar a toda la creación con Dios. Y es impresionante porque en esta carta que está escribiendo a Timoteo, está repasando por el Evangelio, algo que podemos a veces saltar, podemos dar por sentido, dar por sentado, sí. Podemos olvidar la importancia del Evangelio. Y Pablo dice muy cerca al final de su vida que el Evangelio es muy importante. Y, y Pablo está hablando del glorioso Evangelio de Dios bendito en primero de Timoteo y hace una pausa para recordar su testimonio. Pablo comienza aquí contando su experiencia personal con el Evangelio. Escribe: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció. Este agradecimiento es continuo. Doy gracias. No he dado gracias esta mañana o ayer. Di gracias. Doy gracias. Es continuo porque el Evangelio continúa a tener poder en su vida. No es un solo pensamiento de gracias, es algo continuo, parte de su vida. Y da gracias a Cristo. Por Pablo, el Evangelio empieza con Cristo, con Jesús. Pablo está agradecido porque Jesús ha hecho algo. ¿Qué ha hecho Jesús para él? Lo juzgado fiel. Dice, que me consideró fiel y me puso en ministerio. Empieza con Jesús. Pablo no se está jactando aquí, no está diciendo que, bueno, me gusta mucho el Evangelio porque el Evangelio muestra que soy una persona muy importante, o que soy un plantador de iglesias, o el autor de las escrituras, o lo que sea. No, doy gracias a Cristo Jesús, porque Él me consideró fiel. Fiel. Pablo, fiel, de verdad. Porque Pablo no siempre fue un gran pastor, plantador de iglesias. Pablo no siempre era una buena persona. Pablo o Saulo fue básicamente terrorista del primer siglo. Tenía el nombre de Saúl. Era un blasfemo, andaba diciéndole a la gente que Jesús no era Dios, obligando a otros a decir lo mismo. Hizo viajes, no de misiones, pero de terrorismo para encarcelar a cristianos, para perseguirlos e incluso asesinarlos, o al menos dar aprobación a los que lo hacían. Fue un feroz opositor del cristianismo, los cristianos y de Cristo mismo. Realmente era un gran matón, no era una persona para juzgar fiel, considerar fiel. Y Jesús hizo algo en su vida. Jesús cambió todo para
Saúl, y cambió todo para Pablo. Y no tenemos tiempo para recontar toda la historia de Pablo, pero en la calle conoció a Jesús y Jesús cambió su vida para siempre. Antes no conocía el Evangelio, no lo creía. Y en realidad, todo pecado, por cierto, tiene su raíz en incredulidad, como Pablo. Pablo no creía en Cristo, no creía en el poder del Evangelio, ignoraba la verdad, y algunos de nosotros, o algunos de los que estamos aquí, podemos ser incrédulos, no creyendo el Evangelio esta noche. Y tal vez incluso voluntariamente ignorante de las cosas de Dios. Es lo que fue el pecado de Pablo. Pero si Pablo puede encontrar misericordia en Jesús, hay esperanza para todos. Esperanza para todos. Pablo continúa con su testimonio. Su testimonio termina con terrorismo y matando a los cristianos. No. Lo único que cambió a Pablo fue la gracia de Dios. Versículo 14 dice, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe en el amor que es en Cristo Jesús. La gracia y la fe son de Cristo. Cristo inició la conversación en la calle. Cristo empezó todo para Pablo. Cristo salvó a Pablo. No fue la fe de Pablo, ni siquiera el amor de Pablo, sino la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Y dice aquí, incluso la fe, la gracia de nuestro Señor fue más avante con la fe y el amor que es en Jesús. Son cosas de Jesús, son dádivas de Dios para nosotros. Todo que tenía Pablo fue un regalo de Dios. Y esto es el testimonio de todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Así que este es el testimonio de Pablo. Quiero leer los versículos para que tengamos claro qué fue el testimonio. 12 a 14 dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel y me puso en el ministerio, aun y cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Sin embargo, hay misericordia porque lo hice debido a mi ignorancia y falta de fe. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo sabía quién era antes de conocer a Cristo. ¿Lo recordamos nosotros? ¿Quién éramos antes de conocer a Cristo? ¿Sabes quién eres aparte de Cristo? ¿Estás muy, muy cerca a Dios y necesitas un poco más de ayuda? ¿O eres blasfemo o pecador? ¿Quién eres aparte de Dios? Todos nosotros somos pecadores, perdidos en este mundo sin esperanza. Necesitamos que Cristo haga algo. ¿Qué esperanza hay si todos somos pecadores? Pablo continúa. Jesús salvó a Pablo, pero ¿qué significa esto para mí? ¿Qué tiene que ver conmigo la misericordia de Dios hacia Pablo? Bueno, Pablo va de su historia en 12, 13 y 14 y nos da un dicho más general en 15.
Y no sabemos si este dicho era algo común o parte de un himno o algo que escribió Pablo, pero es un dicho, un refrán. Y Pablo dice que es digno de ser aceptado por todos. Dice que este dicho es 100% cierto para 100% de las personas, 100% de los tiempos, en todo lugar, para toda persona. Este dicho dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es la única, bueno, la única no, pero una cosa más importante para Pablo, para comunicar. Y si olvidáis todo lo que digo, este es el refrán que quiero que tengáis con vosotros esta noche, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Era lo más importante para Pablo. Y esta frase es bastante sencillo de entender, ¿no? Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. No es complejo. Pablo fácilmente podría haber seguido hablando del Evangelio con temas de ¿cómo se dice? Predestinación, propiciación, expiación, cosas así. Y en otros lugares sí lo habla, pero aquí, acercándose la muerte, sus instrucciones básicamente finales a Timoteo, está pensando en el Evangelio, en este dicho, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y Pablo es uno de los mejores pensadores religiosos de la historia. Y a veces escribe cosas que no entiendo yo. Pero esto sí entiendo. Y es la esperanza para nosotros como cristianos. Y, y ciertamente si eres cristiano, lo sabes también, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y Timoteo habría conocido esta verdad como ayudante de Pablo, como viajando con él durante muchos años y plantando iglesias y compartiendo el Evangelio, pero por alguna razón Pablo dice a Timoteo, este que digo es muy cierto y digno de ser aceptado por todos. Que es el clave de la vida cristiana. Es muy importante, no es la puerta, es el camino, es lo que tenemos que seguir conociendo, seguir dando gracias, seguir entendiendo. Y, y Pablo empieza su carta con esta verdad y, y lo vemos la profundidad que tiene esta verdad en la vida de Pablo, porque sigue diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De quién es el primero? ¿De los pecadores? Está escribiendo escritura, ha plantado iglesias, ha compartido el evangelio con miles de personas, supuestamente. Y dice, es el primer de los pecadores. Algunas versiones dicen el jefe de los pecadores. Pablo dice que él es como el director, como encargado de todos los pecadores. Pues número uno en la fila de pecadores. ¿Cómo puede decir esto, Pablo? Eh, ¿Está deprimiendo o algo? ¿O necesita unas vacaciones? ¿O sabe algo que no solemos saber nosotros? ¿O sabe la profundidad de su necesidad de Dios? De hecho, podemos ver
cómo va avanzando el ministerio de Pablo, me llama la atención porque 3 veces vemos cómo Pablo se ve. Y en una de sus primeras cartas, eh, Primera de Corintios, dice en capítulo 15, versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que está diciendo, pues hay 12 apóstoles y yo soy el más pequeño, yo soy el número 13 de los apóstoles y seré como allí. Y luego en el medio de su ministerio en Efesios 3:8 dice, a mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes. Así que está bajando su perspectiva. Bueno, de todos los creyentes yo soy el más pequeño de estos. Y luego aquí, en 1 de Timoteo, dice, bueno, soy el jefe de los pecadores. Soy el primero en la fila de pecadores, pero hay misericordia. Yo creo que es muy parecido a cómo nosotros avanzamos en conociendo, bueno, quién es Dios, quiénes somos nosotros en la vida cristiana. Vamos viendo más y más la santidad sabemos algo, cuando conocimos el Señor, sabemos algo de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero vamos estudiando la Biblia y vemos, wow, Dios es más santo que pensaba. Y yo soy más pecador. Y luego estudiamos más, nos casamos, tenemos hijos y vemos, bueno, soy realmente un pecador. Necesito la gracia de Dios y Dios me llama a una santidad aún más alta que lo puedo alcanzar. Y vemos más glorioso el Evangelio en nuestras vidas, porque vamos conociendo a la altitud de la santidad de Dios y la profundidad de nuestro pecado. Y ahora Pablo es el peor pecador que conoce, y no es por hacer cosas malas que el resto del mundo, pero es por conocer su corazón más. Y tampoco fue como si Pablo se hubiera convertido y de repente se volviera perfecto. Seguía con una espina, ¿no? Con pruebas, con luchas en su vida. Y creo que esto es importante para nosotros también, porque lo más que conocemos nuestro pecado, como solemos ir en nuestra fuerza, podemos ver más claramente el Evangelio de Dios. Así como las estrellas brillantes son más hermosas cuando se contrastan con la oscuridad, con un cielo negro. También la gracia de Dios es aún más brillante cuando nos damos cuenta de cuán oscuro es realmente nuestro pecado, nuestro corazón, aparte de Dios. Mientras Pablo contempla esto, dice que Dios lo salvó en parte para mostrar su paciencia en versículo 16. Y en efecto dice, si Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquier persona. Y para nosotros esto es, es bueno, esto es súper bueno. Si Dios salvó a Pablo y convirtió su vida con un poder increíble, puede salvar a nosotros. Puede, sí, darnos fe y amor y gracia y misericordia. Y cuando Pablo recordó la forma en que solía ser y la profundidad de su propio pecado,
Su conciencia de la gracia y misericordia de Dios aumentó. Y la motivación de Pablo para la vida, el ministerio de la oración era la simple verdad del Evangelio, que Dios lo salvó incluso a él. Y así como Pablo creó en Jesús para la vida eterna, también podemos nosotros también creer en Jesús para la vida eterna. ¿Quién es el peor pecador que conoces? ¿Estás pensando en tu vecino, tu mujer, tu hijo? Si no estás pensando en ti mismo, bueno, tenemos más que aprender de Pablo. No digo yo, digo de Pablo. ¿Quién es el pecador más peor que conoces? Acabamos de leer de Primera de Juan 8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Juan sigue diciendo esto, es lo mismo que dice Pablo, que somos pecadores. Y si decimos que, bueno, hemos llegado, somos perfectos, estamos mintiendo y no nos conocemos como deberíamos conocer la profundidad de nuestro pecado. Nuevamente descubrí que cuando dejo de fingir que soy mejor que en realidad lo soy, Jesús se ve mejor. ¿Sabes? Para mí, veo Jesús mejor. Y para mi alrededor, también para mi familia. ¿No? Bueno, es en algún sentido cuesta más admitir que sí he pecado, pero también si lo admito, Dios es listo, quiere perdonar mi pecado. Si confieso, bueno, pequé en este momento o lo que sea, Jesús me perdona. Y también muy a menudo, no siempre al instante, pero mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, lo que sea, porque veo a Jesús más claramente y no tengo que fingir, no tengo que pretender que soy mejor que en realidad yo soy. Y esto muestra la paciencia de Jesús. ¿Estás confiando en la paciencia de Jesús? ¿Estás confiando en la obra completa de Jesús para vosotros? ¿Estáis descansando en Él? Eres un ejemplo de lo que Jesús puede hacer para los demás, como Pablo era. Preguntas para reflexionar. Si Dios salvó a Pablo y Pablo podía decir honestamente que era el peor pecador que uno conocía, entonces Dios puede salvarte a ti y a mí. Estas son buenas nuevas. Es un motivo de celebración. Así que mi tercer punto es, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué debería producir esto en nosotros? Si realmente soy un pecador y Jesús realmente vino a salvarme a mí, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que las buenas noticias de Jesús son las mejores noticias de todas. Es lo más importante, es lo que debemos compartir con los demás. Debería producir en nosotros alabanza y acción de gracias y evangelismo también. Y tampoco son solo buenas noticias la primera vez que las escuchamos. Podemos dar gracias, como Pablo, doy gracias continuamente, dar gracias por las buenas nuevas de Jesús. Pablo nunca superó esto. Después de años y años de caminar con el Señor y plantar iglesias en distintos continentes, Pablo todavía está asombrado de que Dios lo salvó.
Y está explicando esto y todo a Timoteo y rompe en un canto en este versículo 17. Dice, empieza a alabar. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está alabando a Dios eterno, que da vida a los que creen en Él. Él es rey sobre las edades, sobre todos los tiempos, sobre todos los siglos. No es mortal como son los humanos. Él es invisible, Él es increíble. Todas estas cosas surgen a la mente de Pablo al pensar en el Evangelio, la gloria de Dios, la santidad de Dios, qué inmenso es. Y todo esto fue hecho visible por medio de Jesús. Vemos a Jesús, el representante de Dios. Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Él es digno de todo nuestro honor y alabanza para siempre. Y al reflexionar sobre las buenas noticias de que Jesús nos salvó, no podemos evitar alabar a Dios. Si lo entendemos o lo entendimos, tenemos que responder en algo, y es la alabanza. Y hay un dicho de John Piper que dice, las misiones existen porque la alabanza no existe. Y estas cosas, la alabanza, regocijándonos en el Evangelio, puede dar testimonio a los demás, regocijándonos en tribulaciones, en cosas difíciles. Podemos mostrar la gloria de Dios, como Pablo. Así que, ¿sabes quién es Dios? ¿Sabes qué ha hecho Dios para ti? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees, las buenas nuevas? Os animo a creer en Él, a poner toda vuestra fe en Él. Y haciendo esto tenemos vida eterna, tenemos la esperanza de la vida. Y al reflexionar sobre quién es Jesús y qué ha hecho para nosotros, quién éramos y quién somos ahora, podemos con Pablo decir, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quiero decir esto y con esto concluyo. Dios siempre está en el negocio de hacer líneas rectas con palos torcidos. Por ejemplo, con la vida de Pablo y con mi vida. Dios no mira hacia abajo en la tierra para encontrar una persona fiel. No, declara que somos fieles, porque es lo que ha hecho Jesús en su vida, en la cruz, su muerte y su resurrección. Dios no necesita personas fieles porque Él hace que las personas sean fieles. Es el poder de la cruz. Somos santos. Jesús vino para darnos su justicia. Él salvó a los pecadores al morir en nuestro lugar. Y puedes decir con Pablo que yo estoy en primer lugar en la fila de los pecadores. Soy el peor pecador que conozco. Cuando lo hacemos y cuando ponemos nuestra confianza solamente en Jesús, Él nos salva y podemos dar gracias, podemos vivir vidas en fe, arrepentimiento y tener el descanso que ofrece Cristo
para todos los que ven a Él. El Evangelio solo son palabras, solo son ideas, hasta que el Evangelio vuelva personal. Y entonces se convierte en un cambio de vida para nosotros. Mi pregunta es, ¿el Evangelio se ha vuelto personal para ti? ¿Solo son palabras o son buenas nuevas para toda la vida? Oremos y demos gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas. Señor Padre, te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por este dicho que hemos estudiado hoy, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad, ayúdanos a reconocer que aparte de ti no tenemos nada de esperanza, pero contigo tenemos todo el mundo y vida eterna en Jesús. Te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes a alabarte con todo corazón en esta canción cuando concluimos. En el nombre de Jesús. Amén.